Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante que mezcla ciencia, espiritualidad y misterio, la desaparición de Jacobo Greenberg, un investigador mexicano que, antes de desaparecer en 1994, desarrolló una técnica revolucionaria para acceder a un estado de conciencia profunda, el cual él denominó el campo sintérgico. Esta técnica prometía transformar nuestra percepción de la realidad y ofrecía la posibilidad de alterar la estructura misma de la experiencia humana. En este video, exploraremos sus descubrimientos, las implicaciones de su trabajo y las teorías que giran en torno a su enigmática desaparición. Así que no te despegues y acompáñanos en este fascinante recorrido. Número 1. Inicio de la técnica prohibida. Jacobo Greenberg, neuropsicólogo y científico mexicano, dedicó gran parte de su vida a explorar la intersección entre la mente humana y las realidades más profundas del universo. Desarrolló una técnica que prometía transformar la percepción humana y abrir un portal directo entre la conciencia individual y el cosmos, permitiendo acceder a realidades más allá de la experiencia cotidiana. Esta técnica, que se basaba en la percepción simultánea del cuerpo y la respiración, formaba parte de sus investigaciones más avanzadas sobre el poder de la mente y su capacidad para alterar la realidad. A lo largo de su carrera, Greenberg combinó su formación académica en neuropsicología con su fascinación por las prácticas espirituales y chamánicas, particularmente las de los curanderos y chamanes mexicanos. Este enfoque único lo llevó a descubrir que la realidad no es algo fijo e inmutable, sino una construcción flexible, influenciada por la mente humana. Greenberg llegó a la conclusión de que los seres humanos tienen una capacidad mucho mayor de lo que se creía para conectar con una red de conciencia universal, lo que él denominó el campo sintérgico. Este campo no solo conecta a todas las cosas del universo, sino que permite una interconexión profunda entre los seres humanos y el cosmos. Lo que Greenberg desarrolló no era simplemente una técnica de meditación o relajación, como las que se suelen enseñar en el mundo occidental. Su método se centraba en un estado de percepción expandida, en la que la mente podía trascender los límites del cuerpo físico y entrar en contacto con una red de conciencia cósmica. En la práctica, esto implicaba una observación profunda y consciente de la respiración que permitía al individuo sintonizarse con su propio cuerpo y con el universo a su alrededor. A medida que la respiración se volvía más consciente y profunda, la mente se liberaba de las restricciones del pensamiento lineal y comenzaba a percibir la realidad de una manera completamente diferente. La clave de la técnica radicaba en aprender a percibir simultáneamente todas las sensaciones del cuerpo y la respiración. Greenberg creía que este enfoque podía llevar a un estado de conciencia ampliada, donde los límites entre el individuo y el universo se desdibujaban, permitiendo a la persona experimentar una conexión directa con la red energética del cosmos. Este estado de conciencia no solo implicaba una mayor comprensión de la realidad, sino que también otorgaba la capacidad de influir en ella, manipulando el tiempo, el espacio y las circunstancias de manera tangible. A pesar de la magnitud de su descubrimiento, Greenberg no tuvo la oportunidad de compartir su técnica con el mundo. En diciembre de 1994, cuando sus investigaciones estaban en su punto culminante y él estaba a punto de revelar su técnica al público, desapareció sin dejar rastro. Esta desaparición ha sido objeto de numerosas especulaciones y teorías, desde que fue secuestrado hasta que su desaparición fue un acto voluntario. Sin embargo, lo que es indiscutible es que su trabajo, especialmente su técnica prohibida, representaba una amenaza potencial para las estructuras establecidas tanto en el ámbito científico como espiritual. El misterio que rodea su desaparición solo ha aumentado el interés por su trabajo, que muchos consideran un conocimiento tan poderoso que alguien o algo intentó silenciarlo antes de que pudiera divulgarlo. La técnica que Greenberg desarrolló no solo era una vía hacia una mayor comprensión del universo, sino que también podía otorgar a los individuos un poder transformador sobre su propia realidad, lo que planteaba un desafío para aquellos que se beneficiaban de mantener el status quo. Número 2. El misterio de su desaparición.
Jacobo Greenberg, el neuropsicólogo mexicano que dedicó su vida a desentrañar los misterios de la mente humana y su conexión con el universo, desapareció de manera inexplicable en diciembre de 1994, cuando estaba a punto de revelar sus descubrimientos más profundos. Su desaparición sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver de la ciencia y la espiritualidad contemporáneas, y está rodeada de teorías que sugieren que su conocimiento sobre el campo sintérgico y su revolucionaria técnica espiritual pudieron haber sido la razón detrás de su silenciamiento. Greenberg, desde sus primeros años como investigador, desafió las convenciones establecidas sobre la naturaleza de la realidad. Mientras la ciencia convencional se centraba en la comprensión objetiva de la mente y el cerebro, él combinaba su formación en neuropsicología con prácticas espirituales, particularmente las de los chamanes mexicanos. Este enfoque híbrido le permitió desarrollar una teoría profundamente innovadora: la realidad no es algo fijo ni objetivamente inmutable, sino una construcción dinámica de la mente humana, influenciada por la percepción individual y colectiva. A lo largo de su investigación, Greenberg descubrió lo que él denominó el campo sintérgico, una red invisible que conecta todas las cosas y seres del universo. Este campo no solo unía la materia física, sino también la conciencia, creando una estructura cósmica de interconexión que, según Greenberg, podía ser percibida y utilizada por la mente humana a través de una técnica específica. A través de su método, que incluía la percepción simultánea del cuerpo y la respiración, las personas podían acceder a este campo de conciencia cósmica y experimentar una realidad expandida, mucho más allá de los límites de la percepción ordinaria. Este descubrimiento era tan radical y potencialmente transformador que amenazaba las bases mismas de las concepciones científicas y espirituales tradicionales. Si Greenberg lograba demostrar que la conciencia humana podía conectarse directamente con un campo universal, esto pondría en duda muchas de las ideas fundamentales que regían tanto la ciencia moderna como las religiones y filosofías establecidas. Para muchos, su trabajo representaba una amenaza directa a las estructuras de poder, tanto en el ámbito científico como en el religioso, que habían sostenido el control sobre el conocimiento humano durante siglos. Greenberg estaba a punto de hacer públicos sus hallazgos y compartir su técnica con el mundo cuando, misteriosamente, desapareció. Su desaparición fue repentina y no dejó pistas claras. No hubo señales de lucha ni indicios de un secuestro forzado. La última vez que fue visto, estaba en su casa en la Ciudad de México, preparando los últimos detalles de su investigación. Tras su desaparición, no se encontraron rastros ni evidencia de su paradero, lo que aumentó las especulaciones sobre lo que realmente ocurrió. Las teorías sobre su desaparición abarcan desde el secuestro por parte de entidades que querían silenciar su conocimiento hasta la posibilidad de que él mismo decidiera desaparecer para protegerse de las repercusiones de su trabajo. Una de las teorías más populares sugiere que Greenberg fue víctima de un complot organizado por fuerzas que no querían que su técnica se hiciera pública. Su investigación, que sugería que la mente humana podía influir y alterar la realidad de manera directa, tenía implicaciones profundas y podría haber trastornado el orden establecido. Esto podría haber sido percibido como un riesgo para aquellos que se beneficiaban del control sobre el conocimiento humano y las estructuras sociales. En este sentido, la desaparición de Greenberg sería una medida para silenciarlo antes de que pudiera compartir sus descubrimientos con el mundo. Por otro lado, algunos sugieren que Greenberg, al estar tan cerca de un conocimiento tan poderoso, pudo haber sentido la presión de las implicaciones de sus propios descubrimientos. La magnitud de lo que había desentrañado podría haberlo llevado a retirarse por voluntad propia, buscando escapar de la atención pública y las posibles represalias. También existe la hipótesis de que Greenberg podría haber estado en contacto con fuerzas o seres más allá de nuestra comprensión, y su desaparición sería el resultado de una transmutación hacia una dimensión o estado de conciencia superior. Independientemente de la causa exacta, lo cierto es que la desaparición de Greenberg dejó un vacío en el campo de la investigación sobre la conciencia y la percepción de la realidad.
Su trabajo y su técnica fueron prácticamente eliminados del conocimiento público, aunque algunos de sus seguidores han intentado mantener viva su memoria y sus enseñanzas. La falta de evidencia y la ausencia de conclusiones claras sobre su desaparición solo han alimentado la especulación, y hoy en día, la figura de Jacobo Greenberg sigue siendo un misterio fascinante y una fuente de interrogantes sin resolver. Número 3. Realidad maleable y el campo sintérgico. Jacobo Greenberg, con su enfoque multidisciplinario que combinaba la neuropsicología con prácticas espirituales y chamánicas, desarrolló una propuesta revolucionaria sobre la naturaleza de la realidad y su relación con la mente humana. Según Greenberg, la realidad no es un ente fijo y objetivo como la ciencia tradicional sugiere, sino una construcción dinámica influenciada y moldeada por la mente humana. Esta idea, que desafía la percepción común de un mundo exterior independiente, se convierte en el pilar fundamental de su teoría, que está estrechamente vinculada con la noción del campo sintérgico, una red cósmica invisible que conecta todo lo que existe en el universo. Greenberg comenzó su investigación con una pregunta fundamental que lo acompañó a lo largo de toda su carrera: ¿qué es la realidad? ¿Es algo que existe de manera objetiva fuera de nuestra percepción, o es, más bien, una creación constante de nuestra mente? A lo largo de su formación académica en neuropsicología y en su interacción con prácticas espirituales y chamánicas, sobre todo con la curandera Pachita, Greenberg llegó a la conclusión de que la realidad es mucho más maleable y fluida de lo que comúnmente se entiende. Lo que percibimos como una realidad objetiva no es más que una construcción de nuestra mente, que está constantemente ajustándose e interpretando los estímulos que recibe. Según Greenberg, esta percepción de la realidad no solo depende de nuestros sentidos, sino que está estrechamente ligada a una estructura subyacente, el campo sintérgico. Este concepto de un campo cósmico de energía y conciencia es crucial para entender su visión del universo. El campo sintérgico, tal como lo describe Greenberg, es una red invisible que conecta todas las cosas, seres y pensamientos, formando una matriz cósmica de conciencia. Este campo no solo sostiene la estructura del universo, sino que también interconecta las mentes humanas, los seres vivos y todo lo que existe, de tal manera que cada acción, pensamiento y emoción tiene una repercusión en él. Lo verdaderamente innovador de las ideas de Greenberg es que no solo teorizó sobre estas conexiones invisibles, sino que propuso que la mente humana tiene la capacidad de conectarse directamente con este campo sintérgico, y que al hacerlo, podemos experimentar una expansión de nuestra conciencia. Según su investigación, la mente no está limitada a lo que percibimos como nuestro cuerpo o cerebro. En su lugar, nuestra conciencia puede trascender estas fronteras físicas y conectar con el campo cósmico que subyace a todo lo que conocemos. Este descubrimiento abrió nuevas posibilidades sobre la naturaleza de la percepción y la realidad. Greenberg sugirió que al activar esta conexión con el campo sintérgico, las personas pueden acceder a una comprensión más profunda de la realidad y experimentar lo que él llamaba una expansión de la conciencia. Según él, al entrar en un estado adecuado de meditación o práctica consciente, la mente puede superar las limitaciones de los sentidos físicos y percibir una realidad mucho más compleja y vasta. Las barreras entre lo que percibimos como nosotros y el resto del universo se disuelven, lo que permite una experiencia de unidad con todo lo que existe. El campo sintérgico no solo afecta nuestra comprensión de la realidad, sino que, según Greenberg, tiene implicaciones prácticas significativas. Al conectarnos con este campo, nuestra capacidad para influir en la realidad que nos rodea se incrementa. En otras palabras, la mente humana, al estar unida a este campo universal, tiene el poder de alterar y co-crear la realidad tal como la percibimos. Esto no significa que simplemente podamos cambiar las circunstancias materiales a nuestro antojo, sino que nuestra conciencia y nuestras intenciones pueden interactuar con el campo sintérgico para manifestar cambios más profundos, tanto en nosotros mismos como en el entorno. Este enfoque revolucionario llevó a Greenberg a desarrollar una técnica práctica que permitía a cualquier persona acceder a esta red cósmica de conciencia.
A través de una meditación y un enfoque consciente en la respiración y las sensaciones del cuerpo, las personas podían aprender a activar esta conexión con el campo sintérgico y experimentar una expansión de su percepción. Esta técnica, que buscaba modificar la percepción de la realidad de los individuos y conectarlos con la conciencia universal, era el resultado final de sus años de investigación, una herramienta para transformar la mente humana y su relación con el cosmos. Número 4. La técnica transformadora. Jacobo Greenberg, a lo largo de su investigación sobre la mente humana y el cosmos, desarrolló una técnica transformadora con el potencial de alterar nuestra comprensión de la realidad y nuestra relación con el universo. Esta técnica, centrada en la respiración consciente y un enfoque mental profundo, prometía una conexión directa con lo que él llamó el campo sintérgico, una red invisible que une todo lo que existe en el universo. La clave de su poder radica en su capacidad para expandir la conciencia, permitiendo a quienes la practican percibir la estructura subyacente de la realidad, alterar la percepción del tiempo y el espacio, y manifestar sus intenciones de manera tangible. La técnica de Greenberg no es simplemente una práctica meditativa convencional. Aunque se basa en principios comunes de la meditación, como la concentración en la respiración y la quietud mental, su propósito va mucho más allá de la relajación o el control del estrés. Greenberg concebía esta técnica como un método profundo para acceder a un nivel de conciencia donde las leyes físicas tradicionales, como el tiempo y el espacio, se vuelven maleables y se puede percibir la interconexión de todos los seres y objetos del universo. Al aplicar esta técnica, los individuos no solo alcanzan un estado de paz interior, sino que se alinean con las energías cósmicas que subyacen en la realidad. El primer paso en la técnica desarrollada por Greenberg es enfocarse en la respiración consciente. Esta respiración no es simplemente un proceso biológico, sino un acto cargado de intención. Al centrar la atención en la respiración, la persona comienza a calmar la mente y a despojarse de pensamientos distractores. La técnica requiere que cada respiración se observe con plena conciencia, permitiendo que los pensamientos surjan y se disuelvan sin resistencia. De acuerdo con Greenberg, luchar contra los pensamientos solo aumenta su poder, por lo que la clave está en aceptarlos y dejarlos ir, regresando al punto de concentración en la respiración. Una vez que la mente comienza a despejarse, el siguiente paso es alcanzar un estado de enfoque mental profundo. Este estado no es algo que se logre de manera inmediata, sino que requiere práctica constante. A medida que la persona se adentra más en su respiración, la conciencia se va expandiendo, permitiendo que la mente se relaje y se alinee con una frecuencia más alta. Este proceso de enfoque profundo es esencial para que el individuo se conecte con el campo sintérgico, la red cósmica de energía y conciencia que une todo lo que existe. Greenberg creía que en este estado, las barreras entre el yo y el resto del universo se disuelven, creando una sensación de unidad con el cosmos. En este estado expandido de conciencia, el practicante comienza a experimentar lo que Greenberg denominaba la estructura subyacente de la realidad. Según sus investigaciones, esta realidad no es una constante fija, sino una construcción dinámica que está siendo constantemente moldeada por la mente humana. Al conectarse con el campo sintérgico, los individuos pueden percibir cómo la realidad es una red interconectada de energía y conciencia. Esta percepción permite ver cómo cada pensamiento, cada acción y cada emoción tiene un impacto en la realidad que nos rodea y cómo todo está intrínsecamente vinculado. Uno de los aspectos más fascinantes de la técnica de Greenberg es su capacidad para alterar la percepción del tiempo y el espacio. A medida que la mente se sintoniza con el campo sintérgico, las limitaciones tradicionales de la percepción humana comienzan a desmoronarse. La persona en este estado puede experimentar cómo el tiempo se dilata o se contrae, y cómo el espacio se puede expandir o reducir, según la intención y el enfoque mental. Este fenómeno no es simplemente un cambio en la percepción subjetiva, sino una transformación real en la manera en que se experimenta el mundo. La habilidad de alterar el tiempo y el espacio es solo una parte de lo que Greenberg consideraba el verdadero poder de la técnica.
En el estado de expansión de conciencia, los individuos también pueden comenzar a manifestar sus intenciones de manera directa. Según Greenberg, cuando la mente se conecta profundamente con el campo sintérgico, se abre un canal a través del cual las intenciones pueden materializarse en la realidad. Este proceso de manifestación es similar al concepto de co-creación con el universo, donde el practicante se convierte en un canal para que sus deseos y aspiraciones se materialicen, alineándose con las energías cósmicas. Este poder de manifestación no se trata simplemente de visualizar algo en la mente y esperar que ocurra, sino de un proceso más profundo de conexión y alineación con la realidad subyacente. Greenberg enfatizó que la práctica correcta de esta técnica permite a la persona experimentar un cambio real en su entorno, ya que la conciencia expandida se convierte en una herramienta poderosa para interactuar con la red cósmica y generar cambios tangibles. Número 5. Base científica y espiritual. La técnica desarrollada por Jacobo Greenberg, aunque profundamente espiritual y mística, está fundamentada en un enfoque científico riguroso. A lo largo de su vida, Greenberg no solo fue un investigador en el ámbito de la neuropsicología, sino también un estudioso de las tradiciones chamánicas y espirituales. Esta combinación de ciencia y misticismo fue lo que le permitió formular una teoría innovadora sobre la conexión entre la mente humana y el universo y desarrollar una técnica capaz de abrir un portal entre ambos. A pesar de las raíces místicas de la técnica, Greenberg trató de abordar su práctica desde una perspectiva científica, basándose en los principios de la neurociencia y la psicología. Su estudio de las prácticas chamánicas, especialmente en México, y su trabajo con la chamana Pachita, le permitió observar fenómenos que desafiaban las leyes conocidas de la física y la biología. Estos fenómenos incluían curaciones aparentemente imposibles y viajes astrales que, desde un punto de vista científico convencional, no podían explicarse. Sin embargo, Greenberg no los descartó como meros fenómenos místicos, sino que buscó una explicación racional que los conectara con su teoría sobre la naturaleza de la realidad. De esta manera, su técnica de meditación y conexión con el campo sintérgico no es simplemente una práctica de relajación o introspección, sino una herramienta científica para alterar la percepción de la realidad. La base de la técnica radica en el poder de la mente humana para alterar la percepción del tiempo, el espacio y, por ende, de la realidad misma. Para Greenberg, la mente no está limitada al cerebro ni a los sentidos físicos, sino que tiene la capacidad de expandirse más allá del cuerpo y conectar con una red cósmica de energía y conciencia, lo que él llamó el campo sintérgico. Esta red no es simplemente una abstracción espiritual, para Greenberg, representaba una estructura fundamental del universo, que une todos los seres, objetos y pensamientos en una única red de energía. Greenberg postuló que la práctica de la respiración consciente y el enfoque mental profundo permite al individuo entrar en contacto con esta red, de manera que, al alcanzar un nivel adecuado de conciencia, la mente se alinea con el campo sintérgico. Este estado de conciencia expandida permite que el individuo perciba la realidad de manera diferente, viendo más allá de las limitaciones de la percepción cotidiana. En lugar de experimentar el mundo como algo fijo y estable, el practicante comienza a comprender que la realidad es maleable, una construcción dinámica moldeada por la mente y la conciencia. Desde el punto de vista científico, Greenberg argumentaba que la conexión con el campo sintérgico se lograba mediante un ajuste en la frecuencia cerebral. Al practicar la respiración consciente y calmar la mente, la persona entra en un estado de baja frecuencia cerebral, similar al estado de meditación profunda o trance. En este estado, la actividad cerebral se sincroniza con las vibraciones del campo sintérgico, permitiendo a la persona percibir lo que normalmente es invisible, la estructura subyacente de la realidad y las conexiones invisibles entre todos los elementos del universo. Por lo tanto, la técnica no solo tiene implicaciones espirituales, sino también prácticas. Greenberg creía que este acceso a una conciencia expandida podría influir directamente en la realidad tangible.
A través de la práctica de la respiración y el enfoque mental, el practicante no solo puede experimentar una profunda paz interior, sino que también puede alterar la percepción del tiempo y el espacio. Esto no es solo un fenómeno subjetivo, sino un cambio real en cómo se experimenta la realidad. Por ejemplo, las personas que dominan la técnica podrían, en un estado profundo de meditación, sentir que el tiempo se ralentiza o acelera, o que el espacio se expande o se contrae, como si estuvieran manipulando las leyes físicas con la mente. Además, Greenberg postulaba que este tipo de conciencia expandida permite al practicante manifestar sus intenciones. Al entrar en el campo sintérgico y alinearse con las energías del universo, el individuo puede influir directamente en su vida y en el entorno que lo rodea. Esto implica no solo un cambio interno, sino también un impacto en el mundo tangible. Greenberg veía la técnica como una herramienta poderosa para transformar la realidad, permitiendo que las personas tomaran el control de su destino de una manera directa y consciente. Número 6. Meditación guiada. La técnica propuesta por Jacobo Greenberg incluye una meditación guiada que juega un papel crucial en el acceso al campo sintérgico, la red cósmica que conecta todas las conciencias y seres en el universo. Esta meditación se basa en el principio de observar la respiración de forma consciente, mientras se permite que los pensamientos surjan sin juzgarlos ni tratar de controlarlos. A través de este proceso, la mente se va tranquilizando gradualmente y permite al practicante alcanzar un estado de conexión profunda con el universo. La técnica no se limita a la relajación o la reducción del estrés, sino que actúa como un puente hacia una experiencia trascendental de unidad con el cosmos. El proceso comienza con la observación de la respiración. Esta práctica es central en la meditación, ya que ayuda al individuo a centrarse en el presente y a deshacerse de las distracciones cotidianas. Greenberg explica que, al enfocarse en la respiración, el practicante debe permitir que los pensamientos que surjan durante la meditación pasen sin aferrarse a ellos, como nubes que cruzan el cielo. En lugar de rechazar o controlar estos pensamientos, la clave es simplemente observarlos y dejarlos ir. Este enfoque sin juicio permite que la mente se calme de manera natural, sin generar tensión ni frustración. A medida que la práctica avanza, el objetivo es llegar a un estado de total concentración en la respiración. El individuo se libera de las perturbaciones internas, y poco a poco, las barreras mentales que limitan la conciencia comienzan a desvanecerse. Greenberg destaca que la mente no debe pelear contra los pensamientos, ya que esto solo los fortalecería. En cambio, debe aceptarlos y dejar que se disuelvan por sí mismos, lo que permite que la mente se vuelva más clara y centrada. A lo largo de la meditación, la experiencia se profundiza y el practicante comienza a sentir una conexión más fuerte con su ser interior. Esta fase es fundamental porque crea la base para una inmersión más profunda en la red energética universal. Greenberg describe este paso como un proceso en el que el meditador empieza a percibir la interconexión entre todo lo que existe. En un estado avanzado de meditación, la persona es capaz de sentir que no está separada de la realidad que la rodea, sino que forma parte de un todo más grande. La meditación guiada, según Greenberg, no solo tiene un impacto interno, sino que también permite que el practicante se conecte con una dimensión más amplia, una red energética universal que sostiene la realidad misma. A medida que la mente se calma y la conciencia se expande, el meditador empieza a percibir una vasta red de energía que conecta todos los elementos del cosmos. Esta red, conocida como el campo sintérgico, está formada por hilos de energía luminosa que envuelven y conectan a todos los seres y objetos. La técnica de Greenberg permite al practicante fusionarse con esta red, disolviendo las barreras entre el yo individual y el cosmos. Este proceso de fusión no es solo simbólico, sino que tiene implicaciones reales para la percepción de la realidad. La mente comienza a vibrar en una frecuencia más alta, lo que lleva al meditador a un estado de conciencia expandida. La separación entre el cuerpo, la mente y el universo se desvanece,
y la conciencia del individuo se alinea con la estructura fundamental del cosmos. En este estado, el tiempo y el espacio pierden su rigidez y se vuelven maleables. La experiencia de la realidad se transforma por completo, ya que la mente ya no está limitada por las restricciones físicas y cognitivas habituales. Uno de los aspectos más poderosos de esta técnica es su capacidad para alterar la percepción del tiempo. Greenberg describe cómo, al fusionarse con la red sintérgica, el meditador puede experimentar la dilatación o contracción del tiempo, como si pudiera influir en este aspecto fundamental de la realidad. Además, el espacio también se vuelve maleable, y el meditador puede sentir cómo se expande o se contrae, como si el control sobre el espacio estuviera al alcance de la mente. El objetivo de la técnica no es solo la expansión de la conciencia, sino también el poder de manifestar intenciones. A medida que el meditador se sintoniza con la red cósmica, las intenciones y deseos más profundos comienzan a adquirir una vibración más fuerte y clara. Greenberg enseña que, en este estado, la conciencia tiene la capacidad de influir directamente en la realidad. Al conectar la mente con el campo sintérgico, se puede hacer que los deseos se manifiesten en el mundo material. Este proceso no es un acto de magia, sino una manifestación consciente de la energía que conecta todo en el universo. A medida que la práctica de la meditación se vuelve más profunda, las fronteras entre el ser y el universo desaparecen. El meditador ya no es un observador externo, sino que se convierte en una parte integral del todo. Este estado de unidad es la culminación de la práctica, donde la conciencia del individuo se expande hasta abarcar el vasto campo energético que sustenta la existencia. La sensación de separación desaparece, y el meditador experimenta una conexión profunda con el cosmos, viviendo una realidad más fluida y expansiva. Número 7. Manifestación de intenciones. En la técnica desarrollada por Jacobo Greenberg, la manifestación de intenciones se presenta como una consecuencia directa de alcanzar un estado de conexión profunda con el campo sintérgico. Este campo, como Greenberg lo define, es una red energética cósmica que interconecta todas las cosas y conciencias del universo, y a través de la cual fluye una energía universal que vincula lo individual con lo colectivo. Al acceder a esta red durante la meditación y alcanzar un estado elevado de conciencia, el practicante puede proyectar sus intenciones en el universo, lo que aumenta significativamente el potencial de que éstas se materialicen en la realidad física. La manifestación de intenciones en este contexto no se entiende como un acto de voluntad aislada, sino como un proceso que implica una alineación profunda entre los deseos del individuo y las fuerzas cósmicas. Según Greenberg, una vez que se ha alcanzado el estado de conexión con el campo sintérgico, la mente deja de ser un ente separado e individual y se fusiona con el flujo energético que sostiene toda la realidad. Este fenómeno de fusión implica que la persona ya no se siente como un ser aislado con intenciones que luchan por manifestarse en un mundo externo. En lugar de eso, la intención se convierte en una vibración que resuena con la energía del universo, creando una sinergia entre las aspiraciones personales y las fuerzas cósmicas. Este proceso de manifestación es más efectivo cuando la mente está tranquila y enfocada, pues es en estos estados de conciencia expandida cuando la vibración de la intención es más pura y clara. En la práctica, se trata de formular intenciones que estén alineadas con el bienestar general, la armonía universal y el crecimiento personal, ya que la conexión con el campo sintérgico permite que estas intenciones se proyecten con una gran claridad. Cuanto más alineadas estén estas aspiraciones con las energías cósmicas, más fácilmente se materializarán en la realidad tangible. La manifestación no depende únicamente de la fuerza mental o el deseo de la persona, sino de su capacidad para integrarse y fusionarse con el flujo energético universal. Greenberg explica que, cuando la mente se encuentra plenamente conectada con este campo, la energía de la intención se convierte en una vibración que se transmite al universo, impactando y modificando la realidad. Este proceso puede entenderse como una forma de co-creación con el universo, en la que el individuo no solo recibe la energía cósmica,
sino que también la contribuye y la dirige hacia una manifestación material de sus deseos. Además, la manifestación de intenciones a través del campo sintérgico no es un acto de magia o manipulación de las fuerzas cósmicas, sino un acto de alineación consciente con la naturaleza misma del universo. La práctica de la técnica de Greenberg permite que los meditadores desarrollen una comprensión más profunda de la interconexión entre el microcosmos, el individuo, y el macrocosmos, el universo, lo que lleva a un proceso de manifestación que no es egocéntrico, sino que tiene en cuenta el bienestar y la armonía del todo. Las intenciones que nacen de un lugar de amor, respeto y coherencia con la energía universal tienen mayor capacidad de manifestarse de manera efectiva y armoniosa. Un aspecto clave en la manifestación de intenciones es la pureza de la intención misma. Greenberg subraya que las intenciones deben ser claras, conscientes y despojadas de ego. Las intenciones que surgen de deseos profundos y auténticos tienen una vibración más fuerte y una conexión más directa con las fuerzas cósmicas. En contraste, las intenciones motivadas por el ego o el deseo de control pueden generar distorsiones en el proceso, lo que puede dificultar su manifestación. Por lo tanto, el proceso de meditación y la conexión con el campo sintérgico también requiere un trabajo interno de autoconocimiento, purificación y alineación con los valores universales. La técnica de Greenberg no solo se refiere a la manifestación de deseos materiales, sino que también aboga por una integración espiritual más profunda. En este sentido, la manifestación de intenciones también se ve como un proceso de expansión y evolución de la conciencia, en el que el ser humano se convierte en un canal para que las energías del cosmos fluyan a través de él y se expresen en el mundo físico. Esta expresión energética puede tomar diversas formas, desde cambios en la vida personal hasta transformaciones colectivas que impactan a la sociedad. Número 8. Impacto y consecuencias. El impacto de la técnica desarrollada por Jacobo Greenberg va más allá de su aplicación personal y espiritual. Greenberg creía firmemente que su descubrimiento tenía el potencial de transformar a la humanidad. La técnica, que permite la conexión profunda con el campo sintérgico y la manifestación de intenciones a través de la respiración y el enfoque mental, no solo representaba una herramienta de autotransformación individual, sino que también ofrecía la posibilidad de una evolución colectiva. Al cambiar la manera en que los seres humanos perciben la realidad y su relación con el universo, Greenberg visualizaba un mundo en el que las personas podrían acceder a un nivel superior de conciencia, generar una mayor armonía interna y externa y crear una sociedad más integrada y consciente. La idea de que la realidad es maleable y que se puede influir directamente en ella al conectar con una red cósmica subyacente desafiaba no solo las creencias espirituales tradicionales, sino también las bases de la ciencia materialista dominante. Greenberg, quien fue tanto un místico como un científico, trató de integrar ambas perspectivas para proponer un modelo más holístico de la realidad. A través de su trabajo, se acercaba a la idea de que la mente humana no está limitada por las percepciones físicas tradicionales, sino que tiene la capacidad de interactuar con dimensiones más sutiles de la existencia. Su enfoque innovador estaba en directa oposición a las teorías científicas convencionales, las cuales reducen la experiencia humana a lo material, dejando fuera cualquier componente espiritual o energético. Este enfoque multidisciplinario y revolucionario es precisamente lo que puede haber causado que la técnica y los descubrimientos de Greenberg fueran vistos como una amenaza tanto por las instituciones científicas como espirituales establecidas. Por un lado, la ciencia convencional podría haber visto su propuesta como una forma de pseudociencia, sin evidencia empírica suficiente que validara sus teorías sobre el campo sintérgico y la plasticidad de la realidad. Por otro lado, las corrientes espirituales tradicionales, que ya disponían de sistemas establecidos de creencias y prácticas, pudieron haber percibido la técnica de Greenberg como una amenaza a su autoridad y a sus doctrinas establecidas. El impacto de la desaparición de Jacobo Greenberg en diciembre de 1994 ha sido profundamente significativo. Su misteriosa desaparición generó un sinnúmero de teorías,
algunas de las cuales sugieren que pudo haber sido víctima de un acto de represalia por parte de aquellos que veían en su trabajo una amenaza. Existen especulaciones de conspiraciones que apuntan a que fuerzas poderosas, tanto dentro de las instituciones científicas como en las esferas del poder político y económico, habrían actuado para silenciarlo. Estas teorías incluyen desde intervenciones gubernamentales hasta conspiraciones dentro de la comunidad científica que podrían haber temido el impacto de sus descubrimientos en las estructuras de poder existentes. Otra teoría que ha circulado es la de un autoexilio de Greenberg, en la que se sugiere que el mismo autor, al darse cuenta de las repercusiones de su trabajo, decidió desaparecer por voluntad propia para protegerse o para evitar que su técnica fuera mal utilizada. Algunos creen que su trabajo podría haber generado un interés excesivo, tanto por parte de sectores interesados en explotar su técnica para fines no éticos como por aquellos que buscaban obtener poder a través de la manipulación de las energías cósmicas que él había descubierto. Sin embargo, la falta de evidencia clara sobre su desaparición ha mantenido este enigma abierto, alimentando el misterio en torno a su figura. El impacto de la desaparición de Greenberg también se refleja en la creciente fascinación por su legado, que ha continuado alimentando la curiosidad de los estudiosos de la espiritualidad, la conciencia y la física cuántica. En años posteriores, algunos de sus discípulos y seguidores han intentado continuar su trabajo, con la esperanza de divulgar la técnica y las ideas de Greenberg al mundo. Sin embargo, muchos consideran que la verdadera magnitud de sus descubrimientos aún no ha sido completamente comprendida ni valorada por la sociedad en general. En términos de sus consecuencias para la humanidad, la técnica de Greenberg sigue siendo un llamado a la expansión de la conciencia y una invitación a replantear la relación entre el ser humano y el universo. Si su trabajo hubiera sido más ampliamente aceptado y divulgado, podría haber marcado un antes y un después en el desarrollo de la espiritualidad moderna y en la integración de la ciencia con la conciencia trascendental. No obstante, la desaparición de Greenberg dejó un vacío que, en muchos sentidos, no ha sido llenado por completo. Y hasta aquí el video de hoy. Como hemos visto, el legado de Jacobo Greenberg sigue vivo a través de su técnica y las profundas preguntas que dejó sobre la naturaleza de la realidad. Su desaparición, tan misteriosa como su trabajo, sigue siendo un enigma que nos invita a explorar más allá de lo visible. ¿Qué opinas de sus descubrimientos? ¿Crees que su técnica realmente tiene el poder de transformar nuestra realidad? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides darle like al video si te ha gustado, suscribirte para más contenido y activar la campanita para estar al tanto de futuros videos. Nos vemos en la próxima.